Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Hoy no podía estar en clase, entonces grabé por acá la presentación del ensayo final de la clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Va un poco en la línea de lo que se presentó en el estudio de caso de la semana pasada. El título de la investigación es Derecho a la Paz, una herramienta para la construcción de una paz holística. Y bueno, lo que se hace ahora es llevar un poco el análisis de lo que concluí en la investigación anterior, ahora en términos de constitucionalidad y cómo se teje con los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, el derecho a la paz. Entonces, para esto, bueno, se hace una contextualización sobre cómo se ha ido incorporando en distintos países. Pues se toman primero, tres casos que han sido como muy muy paradigmáticos. Primero el japonés, que fue en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de recibir 2 bombas atómicas. Todo el sistema normativo reacciona, implementando el derecho a la paz a nivel constitucional, y eliminan su ejército como consecuencia de haber incorporado este derecho. Después también está el caso de Colombia, que pues, la motivación es un poco similar de lo que pasó con Japón, después de una situación de violencia extrema, después de 5 décadas de haber estado en conflicto armado con las FARC. En 1991 se incorpora en el artículo 22 el derecho a la paz, que si bien no está como muy amplia la redacción, solamente se dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sí tiene una serie de de interpretaciones y de leyes que le dan forma. Y bueno, algo que me encontré por ahí de un jurista colombiano importante, explicaba que el concepto de paz en la Constitución Política de Colombia es polivalente. Según la jurisprudencia constitucional en Colombia, puede asumir diversas expresiones según sean los sujetos involucrados, las situaciones en conflicto y los mecanismos para solucionarlo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que platicábamos la vez anterior del tema de complejidad para entender la paz, o sea, entenderlo desde una realidad compleja, conflictiva e imperfecta, que tiene que atender a las situaciones específicas de los casos, más allá solamente de un sistema más tradicional de justicia. Entonces, por eso la jurisprudencia es muy importante. Y el tercer caso, que es el que se toma como estudio de caso para esta investigación, es el de Costa Rica, que si bien todavía no tiene la redacción como tal del derecho a la paz, que ahí le llaman derecho fundamental a la paz, sí ha habido toda una serie de procesos jurídicos e incluso sentencias y jurisprudencia con relación a esto, porque se entiende la paz como una cualidad axiológica de la Constitución. Esto tiene que ver con la concepción del neoconstitucionalismo. La Sala Constitucional ha llevado como un proceso fuerte de exploración de cómo la paz se debe de positivizar, pero lo que me llamó mucho la atención, si bien no está como normativizado todavía, es que han tenido un proceso histórico de evolución en términos de entendimiento del derecho a la paz, y se remite hasta tiempos de la conquista, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar un poquito sobre el caso de Costa Rica, pero bueno, la pregunta de investigación, que viene ya en la parte metodológica, es me lo encuentro, la tengo por acá la presentación, es cuáles son los retos y oportunidades que implica la positivización del derecho a la paz en marcos jurídicos nacionales e internacionales. Esto también, pues, como un objetivo específico, pues tiene que ver con explorar la relación entre el área de los derechos humanos y de los estudios de paz, a ver cuáles son los puntos de encuentro y de desencuentro, y ver cuál sería o tendría que ser los lazos que se tienen que trazar en el futuro para poder construir, porque se ve que pues mucho de lo que se hablaba en la sesión pasada de la violencia cultural, estructural y directa, pues atañe a los estudios de paz y a los derechos humanos en su campo de acción, de estudio, etcétera. Entonces, sobre todo en el problema social es en donde se encuentran, pero también vemos que hay muchos desencuentros, por ejemplo, cuando se habla de perdón, de amnistía, de reconciliación, en un modelo tradicional de justicia, pues no atiende precisamente a lo que implican los derechos humanos, sino más bien tiene una lógica de paz compleja, que necesita pues llevar procesos humanos para poder trascenderlo, ¿no? Un poquito toma una definición de justicia que por ahí se mencionó en la clase en la teoría de conflictos y paz, que decía que pues la justicia es la venganza asistida por una autoridad reconocida por ambas partes, ¿no? Y en ese sentido,
Pues la lógica de paz propone trascender eso un poco más al concepto de justicia social, justicia transicional, y bueno, por ahí va el tema de Costa Rica. Profundicé un poquito más en el marco teórico. Ya hablábamos de violencias y paces la vez pasada, ahora también incluí lo que era la investigación para la paz, entendiéndose como una disciplina o un campo de estudios más bien, que implica un análisis desde la transdisciplinariedad y se vale de un giro epistemológico para facilitar herramientas que deconstruyan violencia, transformen en conflictos pacíficamente y a raíz de esto construyan la paz. Entonces, bueno, ahí también fundamentos de estos, la complejidad y la imperfección, que se explican a continuación. Primero, en términos metodológicos, el giro epistemológico pues se entiende como trazar nuevas rutas y reglas para la construcción de conocimiento y análisis de la realidad. Por ahí mencionaba Vincent Martínez que es el saber de saber hacer las paces. Hemos de ser educados, cambiar la objetividad por la intersubjetividad o la relación interpersonal basada en la interpretación mutua, y pasamos de la perspectiva del observador a la del participante. O sea, ya no es solamente ver a los sujetos de derecho como objetos de estudio, sino también pasar a entender cuál es su realidad y cuáles son los casos particulares de los que se habla cuando hay una violación a derechos humanos, y tanto en el perfil del victimario como el de la víctima, y a partir de eso generar propuestas auténticas de justicia. A lo mejor esto suena muy ambicioso en un sentido estructural, pero la idea es pues ir mudándonos a ese giro epistemológico que implica el desarrollo de nuevos perfiles que sean menos digamos, bueno, tecnócrata suena feo, pero algo que tenga que ver con pues tradicional, y pensar también en desarrollo humano como una característica necesaria en todo lo que implique procesos de justicia, ¿no? Ya toca otras áreas de la persona, la parte emocional, incluso la espiritual, que es algo que a lo mejor suena un poco raro cuando se habla de derecho y normas, pero pensar, por ejemplo, en el principio de ponderación de derechos humanos, donde tiene que haber una valoración muy específica, porque pues desde el tema de la indivisibilidad y la interdependencia, pues no se podría sopesar, ¿no? Pero pues sin embargo existe y es necesario generar perfiles que puedan atender esa necesidad. Por otro lado, el tema de la complejidad, bueno, ya también se hablaba un poquito en la sesión anterior, pero tiene que ver con entender que hay diversidad de pensamientos, valores, sentimientos, emociones que determinan maneras de actuar y formas de relacionarse en el entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay estructuras, historias, culturas, individuos particulares que pueden en un análisis profundo de cada uno, pues darnos rasgos que a lo mejor se van a diferenciar, a pesar de que en el acto podrían ser lo mismo cuando se está analizando un tema de violación a derechos. Y bueno, el tema de la imperfección también ya se hablaba. Recordemos que la imperfección de la cultura de paz está determinada por la complejidad y los equilibrios dinámicos que dentro de ella son posibles. Es lo que decía Francisco Muñoz, que es el que propuso la teoría de paz imperfecta. Y agrego también un concepto que para mí es muy útil por el tema del TOG, que es empoderamiento pacifista. También Muñoz lo define como un proceso basado en la praxis que contempla una reflexión y acción permanente y un horizonte normativo para construir futuros más justos y pacíficos. Ahí también pues atañe mucho a la labor de los derechos humanos, ¿no? Por ahí entonces se entiende que el empoderamiento pacifista es llevar el enfoque de paz y este giro epistemológico a la vida pública y a la agenda política de los países o de los estados o los tomadores de decisiones también. Entonces, bueno, ya el estado de la cuestión de cómo se va pues llevando el proceso de incidencia y de iniciativa de ley desde sociedad civil para la promulgación del derecho humano a la paz, ya lo vimos, entonces me lo salto y paso al estudio de caso. El tema de Costa Rica pues es muy interesante porque desde su fundación se ha basado en una lógica pacifista. Ahorita pues vemos, que hay bueno, lo que terminé concluyendo es que no es un tema de casualidad, sino de causalidad el que sea sede de la Universidad para la Paz, por ejemplo, de las Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Carta de San José y otros muchos planes internacionales que se han hecho en Costa Rica como sede.
Y bueno, yendo un poquito a la historia, el conquistador que llegó a Costa Rica tuvo una particularidad. De hecho fue llamado el conquistador más humanitario por el rey de España. En 1561 Vázquez de Coronado llevó un proceso de conquista que pues atiende más bien a una lógica de amistad intercultural tejida a partir de regalos, prácticas integradoras, inclusivas, que son muy distintas a los procesos de colonización que hubo en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Que partieron de la violencia, de un tema también de opresión, de evangelización sanguinaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que quiero concluir al final, pues es cómo va dejando una huella ya de una carga cultural y de modos de hacer las cosas desde la paz en lugar de desde la violencia. Incluso la independencia después se dio de manera pacífica, se hace la primera constitución se llama Carta de Concordia, y parte de la aceptación de la Capitanía General de Guatemala, que en 1821 reconoce a Costa Rica como un país independiente, pero fue un proceso pues que más bien partió de necesidades que se tenían y del reconocimiento del otro como alguien que puede gobernarse a sí mismo, ¿no? No tuvo que haber sangre para lograr eso. Bueno, se independiza entonces Costa Rica, y ya independiente empieza a generar una serie de reformas constitucionales que pues son muy innovadoras y que a lo mejor en ese entonces no tenían mucho sentido, pero conforme va avanzando el flujo de la sociedad, pues se encuentra que hay una necesidad de mudarse hacia ese modelo constitucional. Primero, desde 1860 establece la educación como gratuita y obligatoria. En 1882, poquito después, o sea, hace 2 siglos, ya había abolido la pena de muerte. Todavía hay países hoy en día que la tienen en su sistema legal. Y ya después, en 1948, sin siquiera haber participado en guerras, abole si es que se conjuga así el verbo, el ejército, ¿no? Como institución permanente. Sí, señala que en algún caso extremo donde les tengan que defender, pues puede llamar a los costarricenses a participar, ¿no? Para defender la patria, pero de ahí en más pues no lo tienen como una institución. De hecho, fue interesante cómo fue el simbolismo de esto, porque un sujeto que no recuerdo ahorita cómo se llama, Ferrer creo que se apellida, lo que hizo fue el cuartel del ejército. En el momento en el que se hace la abolición del ejército, el cuartel militar principal de San José lo convierte en un museo. Digamos, la lógica de quitar el ejército, además de atender a este valor axiológico de la paz en la Constitución, es pues destinar los recursos que estaban ahí pues para cosas más productivas como la cultura, la salud o la educación, ¿no? Y de hecho el cuartel militar pasa a ser un museo que administra ahora el Ministerio de Cultura. Después de eso, pues un poquito contextualizar cómo es que Costa Rica pues ha podido vivir sin ejército en una zona conflictiva como lo es Centroamérica. Se ha hecho valer de un montón de mecanismos del derecho internacional público, lo que también atañe a la clase, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los mecanismos derivados del Sistema Universal de Derechos Humanos y el Interamericano también. Y también, bueno, eso para mediación de conflictos, pero por otro lado también está las declaraciones que ha hecho de manera unilateral, como una clase de compromiso que lleva una lógica de congruencia después, y no se le puede reclamar a cualquier gobernante el ir en contra de lo que se promete de manera unilateral. En ese sentido, por ejemplo, se hace una declaración que se llama la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada, que bueno, no puede ser contradicha por ningún representante o tomador de decisiones en lo posterior. Hubo casos en los que sucedió, y por medio de amparos la sociedad civil ha hecho que se dicten sentencias en contra de eso. Fue Óscar Arias, el presidente en turno, que lo hizo, y de hecho pues lo hizo merecedor de un premio Nobel, porque también fue el principal promotor del plan de paz en Centroamérica, que tenía como objetivo pacificar la región, porque en otros países había habido mucho conflicto armado y violencia, y ya que recibe el premio Nobel de la Paz lo engargola como con un lema que es paz con la naturaleza. Esto ya también nos lleva a pensar en los derechos humanos de tercera generación, un medio ambiente sano, y también responde un poco a por qué Costa Rica tiene el 75% de su territorio en reserva natural, ¿no? Entonces, bueno, toda esta tradición pacifista desemboca ahora en que lo que se le llama Sala Constitucional de Costa Rica está llevando distintas acciones para tener la redacción del derecho fundamental a la paz en la Constitución, ¿no? Por ahí hay una ponencia de un sujeto que se apellida Ginesta,
que forma parte de la Sala Constitucional, donde cita que el derecho fundamental a la paz se debe entender de la siguiente forma. Puede indicarse que dentro de sus principales componentes se encuentra el derecho de toda persona a que los entes y órganos públicos adopten medidas efectivas en el ámbito interno nacional para garantizar, defender y preservar la paz mediante la erradicación inmediata de cualquier acto de agresión o de violencia que la quebrante o amenace, asegurando una coexistencia pacífica, tolerante y de mutua comprensión entre los habitantes del país. Todo lo que se ha hablado hoy está ahí condensado en el voto, es una cita de una ponencia, respetándose la pluralidad ideológica, política, social, étnica, religiosa y cultural inherente a toda sociedad democráticamente organizada, abierta y pluralista. Se trata entonces de una perspectiva positiva del derecho a la paz, donde los poderes públicos deben crear las condiciones necesarias, y aquí quiero hacer un énfasis, para evitar su lesión, construyendo la paz, evitando cualquier conflicto armado que se oponga o el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, para que las personas puedan desarrollarse plenamente, alcanzando la prosperidad, felicidad, bienestar y goce efectivo de todo el resto de los derechos humanos y fundamentales. Este es el ejercicio que se está haciendo de legislación en Costa Rica, y está buscando de alguna manera positivizar algo que pues es muy complejo y que desde la historia y los valores, la cultura del país se entiende, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para cerrar un poquito es decir que esto responde directamente a lo que se piensa desde la investigación para la paz en términos de paz imperfecta, y un poco de las conclusiones a las que llegué con esto es, primero, para responder a la pregunta de investigación, que era lo del tema de los retos y oportunidades. Creo que los retos que implica la positivización de este derecho es la fundamentación internacional que debe tener, polivalente y responder a la complejidad de los casos y los actores para ser efectivo en el desarrollo de procesos de justicia que atiendan a fines pacíficos. Yo creo que ese es el mayor reto, o sea, toda la parte de la fundamentación, que muchas veces debería de venir de una lógica internacional, que es donde se supone se están trabajando estos temas de vanguardia y después se van incorporando a modelos constitucionales, aunque vemos que en la mayoría de los casos todo esto llegó a constituciones y a normativas nacionales antes que a la promulgación del derecho a la paz, que fue en 2016, y que la verdad creo yo que está muy escueto en comparación a lo que han abordado, por ejemplo, Colombia y Costa Rica en su entendimiento. En términos de oportunidades, creo que representa la oportunidad de construir un puente que lleve no solo en lo axiológico, sino en lo positivo al entendimiento de la paz en los sistemas constitucionales de los estados, para que las personas que los operan puedan llevar a las sociedades a un panorama más digno y justo, lo cual respondería entonces a los fundamentos naturalistas de los derechos humanos. Y en ese sentido quiero hacer el énfasis en las personas, no en los estados, porque sería pensar entonces en la cultura de paz, cómo permea dentro de las instituciones y modifica las prácticas estatales, que desde una teoría de las relaciones internacionales realistas se entienden como anárquicos, y que además la guerra es imprescindible en las relaciones internacionales. A veces se encuentran otros medios para llevarla a cabo, pero finalmente tendrá que llegar, y esa es la lógica realista con la que nos regimos ahora. Pero ahí hay una frase que dice: si quieres paz, prepárate para la guerra, y viene de ese pensamiento realista, de la cual la investigación para la paz responde: si quieres paz, prepárate para la paz, y tiene que ver con toda esta serie de mecanismos de culturalización, ¿no? Bueno, otra de las conclusiones a las que llegué en este estudio es que ¿cómo se llama? Que no es un caso casual, sino causal, el tema de los derechos humanos, porque se destaca del derecho a la paz en Costa Rica, porque se destaca su construcción histórica de una paz holística que ahora desde la lógica positiva se aborda en debates legislativos nacionales, más aún de lo que se aborda en la constitución de los organismos internacionales. Otra cosa interesante que me llamó la atención es que pues está el caso de Japón y el de Colombia todavía un poco más digamos símil al caso costarricense, pues países latinoamericanos con una historia medianamente similar, lenguaje, cultura y problemas, incluso a nivel de desarrollo, similares. Pues Colombia llega a este entendimiento de la paz como algo complejo y polivalente después de un proceso de violencia que necesita respuestas, ¿no? Y la alternativa, después de haber invertido mucho dinero en lo que implica la guerra, pues finalmente es esto, que ha logrado reducir los índices de violencia, mientras que en Costa Rica no ha tenido que haber un acto de violencia para llegar a esto. Eso significa que no se necesita de la violencia para detonar procesos de paz, y es importante como atender esto, porque en la medida en la que lo entendamos,
se pueden ir construyendo procesos de paz sin necesidad de haber vivido estos impactos como bombas atómicas o una guerra civil, que por ahí... En el caso, bueno, en Costa Rica sí hubo una guerra civil antes de que se promulgara este tema de la eliminación del ejército, pero de todos modos hay como toda una lógica previa de trabajo por la paz, ¿no? En México pues ya está el acto violento, que debería ser detonante de esto, todavía no está muy bien incorporado, pero incluso si no lo estuviera debería estarse trabajando en ese sentido. También, bueno, un poquito a responder a la teoría de espiral de los derechos humanos, que explica cómo ante una violación de derechos humanos el proceso de defensa-lucha de derechos humanos consta de 5 pasos para llegar a la verdadera garantía. Se habla primero de la represión, luego de la negación, de la violación al derecho por parte del Estado, luego concesiones tácticas del Estado hacia los particulares y luego un proceso ya de argumentación jurídica, a veces en cortes internacionales. Y por último, como quinto paso, y ya que todo lo demás fracasó, prosperó, se llega a la internalización de los derechos humanos como cultura, ¿no? Y en este sentido, entonces, podemos pensar que los derechos, tanto la defensa como la protección de los derechos humanos, son una herramienta normativa para contribuir a la construcción de paz holística, y es fundamental comprenderlo así para abordarlo desde esta lógica y no limitar su potencial en casos como los mencionados en la introducción, que era pues el tema de la amnistía, perdón, reconciliación, y por el contrario comprenderlo y generar mecanismos que contribuyan a estos procesos, entender así como la paz, que es un proceso inacabado y en permanente construcción, pues a los derechos humanos como una disciplina que debe estarse preguntando a sí misma cómo hace las cosas para que pueda atender estos modelos de complejidad que cada vez son más demandantes, de otras maneras, ¿no? Para que no se vean limitados y pierdan legitimidad, porque pues yo creo que es un marco normativo que sirve mucho para esto. De hecho, pues es una de las 4 Ds de la cultura de paz, acompañado del desarrollo, del desarme y de la democracia. Los derechos humanos pues son un marco que permite llegar por vías legales a procesos de paz y justicia. Y bueno, ya nada más para atender también un poco al llamado de lo que venían los requisitos del trabajo, la contribución que hace este estudio para mi trabajo de obtención de grado es los procesos de empoderamiento pacifista, al ser esta la principal promotora de paz en la vida, sí, la sociedad civil. Mi tema de investigación es empoderamiento pacifista desde la sociedad civil en Guadalajara, y por acá pues lo que me he encontrado es que en general en la mayoría de los casos la sociedad civil ha sido la que ha empujado por esto. En Costa Rica, por ejemplo, hay un sistema muy abierto de procesos de amparo. Cualquier persona lo puede hacer y es como muy fácil. En México es todo una odisea, y allá pues ha habido un montón de amparos que se han hecho para abogar por la violación al derecho fundamental a la paz, y eso que no está escrito. Entonces, pues como las personas son las que construyen la legalidad de un país, ¿no? Y la cultura también es lo que de alguna manera da origen al comportamiento de los funcionarios públicos y otras cosas. Entonces, en ese sentido, el rol de la sociedad civil, tanto a nivel internacional como nacional, ha fungido un papel fundamental para que el tema de paz se lleve a la agenda política y a la vida pública, lo que significaría empoderamiento pacifista. Y bueno, también implica transformar un poco la visión vertical de poder, ¿no? Por acá tenía la reflexión que era la sociedad civil como principal promotora de empoderamiento pacifista. Generalmente ha mostrado frente al Estado, que generalmente ha mostrado una resistencia estructural a este proceso, ya que los regímenes de la verdad, y aquí hago un paréntesis, que es un concepto que da Foucault para hablar de la creación de paradigmas fértiles para el ejercicio capilar del poder, que emana del sentir, pensar, hablar o hacer de los grupos e individuos que se desenvuelven convencidos de ellos. Es decir, una clase de hegemonía de pensamiento donde las prácticas que se toman del poder en realidad son más una incorporación cultural de pensamientos, de sentires y de cosas que uno legitima, que una verdadera estructura como se ha pensado. Por eso trasciende la visión estructuralista del poder. Entonces, bueno, habla de que se construyen en el seno del Estado y derivan de una lógica violenta y vertical del poder, y no de una visión subjetiva, pacífica, integradora y transformadora del mismo, que también por ahí habla el tema del biopoder de Foucault. Y bueno, para cerrar nada más, pues algo que me quedó como de reflexión para otra investigación, quería poner, se dice que el anhelo y disfrute de paz emana de los seres humanos, y somos nosotros los que debemos vigilarla, construirla, visibilizarla y entenderla.
lo que da origen a una nueva pregunta de investigación, y sería: ¿debe reformarse la perspectiva estadocéntrica de los sistemas de derechos humanos para extender sus alcances y potencializar sus capacidades? Bueno, eso para otra investigación, pero sí me di cuenta que ha sido la sociedad civil pues algo fundamental en todo este proceso de construcción de paz histórica. Pues sería eso, creo que me extendí un poquito, perdón por eso, pero bueno, espero verlos pronto, hasta la siguiente semana y mucho éxito con todas sus presentaciones. Un abrazo, bye bye.